La historia del primer rey de Israel, la historia de Saúl, contiene lecciones realmente tremendas para nuestra vida. Y hoy, amigos queridos, quisiera compartir algunas de estas lecciones que vienen a mi mente y a mi corazón de la vida de este hombre, que Dios lo eligió para poder ser el líder de su pueblo y para el cual Dios tenía elevados planes y propósitos, pero por sus elecciones, por las decisiones que fue tomando gradualmente en su vida, terminó convirtiéndose en un instrumento de Satanás. La historia de Saúl contiene lecciones tremendas para nosotros. La Biblia dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Arranca en el capítulo 10 de Primera de Samuel hablándose de cómo Saúl es ungido por Samuel. Samuel toma el aceite y unge a Saúl para que fuera el primer rey de Israel. En la Biblia el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y es que no hay misión que nosotros podamos cumplir, ni la vida cristiana vivirla como Dios desea, si no somos llenos del Espíritu Santo. Podemos humanamente cumplir las formas, exteriormente aparentar las cosas, pero no hay un cambio profundo de corazón si el Espíritu Santo no actúa y trabaja en nuestro corazón. Es la más grande y urgente necesidad que todos tenemos. En este capítulo 10 se registra cómo Samuel le dice a Saúl que cuando el Espíritu de Dios venga sobre él, va a venir con poder e incluso lo iba a hacer profetizar y lo iba a mudar en otro hombre. Y la Biblia dice así, que vino con poder y que lo hizo profetizar. Los profetas daban un mensaje de Dios y tenían una comprensión más clara de los propósitos de Dios para su pueblo y para su propia vida. Ahora Saúl, antes de empezar su reinado, el Espíritu viene sobre él y en el libro Patriarcas y Profetas, que yo se los recomiendo que lo lean, en el capítulo El primer rey de Israel, se nos dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre Saúl, le dio claridad mental para entender el plan de redención, que enterneció su corazón y lo hizo apreciar la belleza de la santidad de Dios. Eso hace el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Nos ayuda a entender todo lo que implica el plan de redención, por qué Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y apreciamos su sacrificio enorme. Podemos entender de una manera más amplia los propósitos de Dios para nuestra vida y lo hermoso que es vivir en la santidad, en la obediencia a Dios, en respetar y guardar sus leyes. No hay manera en que nosotros podamos vivir cristianamente como Dios lo desea sin el Espíritu Santo. Debemos de clamar por Él cada día, pedirle al Señor que seamos bautizados con su Espíritu, que Él venga a nuestra mente y saque o elimine el entenebrecimiento que hay y que ilumine las cámaras secretas de nuestro corazón para que podamos ver la santidad del Señor y poder ser fieles a Él y experimentar el gozo de esa santidad. Saúl fue lleno del Espíritu Santo, pero miren el contraste. Él arranca su vida siendo lleno del Espíritu y termina en una cueva de demonios consultando a Satanás. Qué triste final. Y cómo un cristiano puede en algún momento ser llamado por Dios y si en su vida no hace los preparativos o toma atención especial en los llamamientos que Dios le da, puede terminar siendo un instrumento tremendo en las manos del diablo. Saúl empezó a gobernar dirigido por Dios. Más adelante se registra que hizo una guerra contra los amonitas que estaban amenazando a Jabes de Galaad y el Espíritu de Dios vino sobre él y lo capacitó para ir a esa guerra. Cuando somos cristianos, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo nos capacita y nos da dones, nos ayuda a servir en su iglesia, a entender sus propósitos para nuestra vida y nos hace sus instrumentos. Al que Dios llama, capacita y habilita a todo aquel que Dios lo llama para convertirse en cristiano, que de hecho nos llama a todos, porque dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama y llama a cada ser humano, pero de nosotros está responder a ese llamado. Saúl empezó de esta manera, pero si ustedes leen la historia de él, vamos a ver cómo hubieron detalles que hicieron que el Espíritu de Dios terminara alejándose. En el capítulo 13 de Primera de Samuel también se registra cómo Saúl estaba acampado con su ejército contra los filisteos y debía esperar que Samuel llegara para ofrecer el sacrificio. 7 días tardaría Samuel en llegar.
y esta fue la primera prueba que Dios puso sobre él o para él como rey. Debía aprender a esperar con paciencia, a temer al Señor y a poder esperar sus servicios. Pero Saúl vio que Samuel no llegaba y temía que el pueblo terminara de desertársele todo. No confió en el Señor, no esperó en él. Y entonces acá se registra el primer pecado que Saúl empezó a cometer contra Dios de una manera deliberada. La Biblia dice que él ofreció el sacrificio y esto Saúl no lo podía hacer. Patriarcas y profetas registra que él incluso con toda su armadura de guerrero, con toda su espada fue y ofreció el sacrificio, y esto hasta fue impactante para los soldados, porque el que debería ofrecer el sacrificio era el sacerdote, no le correspondía a él. Y acá hay una lección para nosotros. Debemos de aprender a respetar las cosas sagradas en nuestra vida, las cosas que Dios ha designado para su servicio. Cuando nos acercamos a Él, la Biblia dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Dios le dijo eso a Moisés. Debemos de respetar los servicios del Señor, adorarlo con íntegro corazón y dejar que Dios use sus instrumentos, y si nos ha dado una misión, tomémosla con reverencia, con respeto y con temor, y respetemos a aquellos a los cuales Dios ha designado también para que cumplan sus labores, y oremos por ellos. Ahora Saúl ofrece este sacrificio y cuando Samuel llega, Samuel le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl está ahí con el sacrificio delante de él. Y Saúl le ofrece una excusa y le dice, es que vi que no venías y entonces el pueblo se iba a ir y yo decidí ofrecer el sacrificio. Y Samuel le dice, locamente has hecho. No debiste haber hecho esto, no te correspondía, tú eres el rey, pero no estabas para ofrecer el sacrificio. Debiste haber esperado. Ahora el Señor ha quitado el reino de ti y lo ha dado a un prójimo tuyo porque no has sabido obedecerlo o esperar lo que Dios te había dicho y respetar las cosas sagradas. Nosotros podríamos pensar que tal vez esto fue un mensaje demasiado fuerte para Saúl o fue desechado de una manera por algo tan sencillo, podríamos decir, y cuando lo comparamos con el pecado de David y que David no fue desechado, parece que esto cobra más sentido todavía. Sin embargo, uno puede entender esto a lo largo de toda la historia de Saúl. Más adelante uno puede ver que Dios le encomienda nuevamente otra misión para darle otra oportunidad, para ver si él podía demostrar esta vez que era fiel al Señor. Y en el capítulo 15 de Primera de Samuel le manda a hacer guerra contra los amalecitas que habían dañado al pueblo de Israel en su peregrinación. Y ahora estos amalecitas conservaban el mismo espíritu de odio hacia el pueblo de Dios, de irrespeto hacia el Dios del cielo. Y era momento en que Dios ejecutara su juicio sobre ellos porque la vida que esta gente llevaba era una vida de rebelión y oposición absoluta contra el Dios del cielo. Y manda a Saúl en una misión especial. Samuel se presenta delante de Saúl y le dice, el Señor me ha mandado a que ejecutes este juicio. Saúl había hecho otras guerras contra todas las naciones paganas de su alrededor, pero esta guerra era una guerra de juicio especial de Dios contra los amalecitas. Y tiene un mensaje y le dice, destruye todo lo que hay en la ciudad y no dejes nada. Y Saúl se va a la guerra contra los amalecitas, pero en esta historia se nos relata que él deja vivo al rey de los amalecitas y también guarda lo mejor del ganado, cuando se le había dicho que incluso debía matar a todo el ganado, porque todo lo que había existido en ese pueblo debía ser un símbolo del juicio de Dios, como en Sodoma y Gomorra, como los antidiluvianos, podríamos decir. Pero ¿por qué Saúl no mató al rey? ¿Por qué Saúl hizo esto? En realidad era por una razón de vanagloria humana. Él quería llegar a Israel mostrando los símbolos de su victoria para ser honrado él con el rey prisionero de esclavo entrando triunfalmente para ser aplaudido. Patriarcas y Profetas descubre esto. Y esto fue una motivación realmente egoísta y humana, llena de orgullo de parte de Saúl. También guardó al ganado. Y cuando Samuel llega a confrontarlo, Saúl dice que es porque el pueblo le pidió esto, pero también se excusa diciendo que guardaron el ganado para ofrecer sacrificios al Señor. Hay lecciones tremendas en esta historia también. Dios manda a Samuel con un mensaje diciéndole, me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque yo lo mandé nuevamente en una misión y Saúl ha vuelto a desobedecer, no cumplió todo lo que yo le pedía. Y allí la Biblia dice que ese relato que Samuel queda triste por Saúl
y llora o intercede ante él, pero al día siguiente cuando va a entrevistarse, él puede ver todo lo que ha acontecido e incluso el mismo Samuel se enardece porque Saúl había tenido un mensaje y una misión que cumplir y lo había desechado. Y entonces Samuel le dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Yo cumplí la misión, dice Saúl. Y entonces, ¿qué es este ruido que escucho de ganado? Y Saúl dice, es que guardamos el ganado, el pueblo quiso guardarlo para ofrecer sacrificio a Jehová. Saúl perfectamente podía ordenarle al pueblo lo que tenía que hacer. Anteriormente lo había puesto en aprieto, prohibiéndoles comer hasta que eliminaran a todos los filisteos y puso en aprieto al pueblo. Ahora él podría haber ejercido su autoridad, pero él mismo también egoístamente quiso guardar el ganado para ofrecer sacrificio y para no ocupar el ganado propio. Patriarcas y Profetas nos da información acerca de esto y dice que el pueblo mismo y Saúl no querían ocupar de sus ofrendas, de sus recursos, sino que guardaron esto para no consumir lo suyo y así ofrecer los sacrificios al Señor. Esto no era lo que Dios esperaba de ellos. Y allí Samuel se molesta grandemente y le da un mensaje de reprensión severa a Saúl y le dice, ¿acaso se complace Dios tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia? Lo que más espera del Señor, de sus hijos, es que sean obedientes. El holocausto, el sacrificio era un símbolo de gratitud, pero de un corazón que obedecía al Señor. Pero Dios no se complace en los sacrificios externos o en las formas externas cuando nuestro corazón no es obediente a Él. Dios espera que por amor y por gratitud aprendamos a ser obedientes al escrito está. Saúl no le interesaba obedecer a Dios y por eso el Señor ahora nuevamente que le había dado otra oportunidad se ve decepcionado de la actitud de Saúl y decide desecharlo para la misión que Él le había encomendado. No podría más ser el rey de Israel y allí Dios manda a Samuel a que unja a David. Y nosotros podemos seguir viendo la historia de este rey. La Biblia dice que cuando David venía de matar al gigante, la gente empieza a cantar, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y entonces Saúl tiene celos de David. Patriarcas y Profetas también nos dice que Saúl tenía únicamente la norma baja del aplauso popular, así lo dice. Estaba interesado porque la gente siempre lo reconociera, siempre le diera el primer lugar y este fue el defecto que llevó a que el Espíritu de Dios se apartara de él. En el capítulo 16 dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y había un espíritu malo que lo atormentaba. Al inicio, cuando empezó su reinado, vino el Espíritu Santo con poder, pero Saúl se había llenado de orgullo, de desobediencia a Dios y ahora el Espíritu Santo no podía morar en su corazón. Y cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros, el que habita es el espíritu del diablo, de Satanás, y nos hace desobedecer al Señor. Nos llena de temores, de depresiones, de tristezas, de amarguras, de inseguridades. Pero donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Cuánto necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida? Si habita cada día en nosotros, no tendremos miedo del futuro. Miraremos la vida con esperanza porque sabremos que estamos en las manos del Señor. Seremos un perfume agradable ante los demás que emane amor, dulzura, gentileza, bondad, fe, mansedumbre. Oh, ven a nosotros, por favor, Espíritu Santo, cuánto te necesitamos. Se llenó de celos, se llenó de amargura, se llenó de ira porque quería ocupar siempre el primer lugar y no estaba dispuesto a aceptar lo que Dios le decía. Deberíamos de ser humildes y aceptar la reprensión del Señor. Y si hemos fallado, Dios no nos desecha inmediatamente, nos da otra oportunidad, ve nuestra intención. Él no nos va a desechar de una manera injusta. Pero si nosotros desechamos las oportunidades que Dios nos da y no nos arrepentimos, no nos humillamos, no hay más oportunidad para nosotros si las desechamos continuamente. Dios tiene una misión para nuestra vida, Dios tiene un propósito y tenemos que ser agradecidos por darnos la oportunidad de servirle y no desaprovecharlas ni dejarlas pasar, sino que al máximo vivir la voluntad de Dios para nuestra vida y ahí encontraremos el gozo y el propósito profundo de nuestra vida.
Dejemos que Dios sea el que nos diga en qué lugar debemos de estar. No tengamos celos de aquellos a los cuales Dios elige para estar por encima de nosotros. Cada uno piense de sí mismo con cordura, no teniendo más alto concepto que el que debería de tener. Saúl nunca aceptó esto. El espíritu de Satanás habitaba en Saúl. Satanás nunca quiso ser inferior a Cristo ni someterse a él. Y ahora Saúl estaba de esta misma manera, con celos hacia David, e intenta matarlo. La Biblia dice incluso que el espíritu malo vino y lo hacía desvariar. Parecía como un loco poseído por el espíritu del diablo y el pueblo así lo miraba. Patriarcas y Profetas también nos describe eso, que el pueblo miraba a su rey como que fuera un loco. De tanta ira se llenó que incluso quiso matar al propio David, poseído por el diablo con una lanza. David huye de Saúl y más adelante hay un registro terrible de Saúl queriendo perseguir a David y atacarlo. Teme ya con psicosis en su cabeza que hay espías o traidores dentro de su reino y se le informa por mano de un malvado que David estuvo consultando a los sacerdotes y Saúl manda a llamar al sacerdote y le dice: ¿por qué me has traicionado? ¿Por qué recibiste al hijo de Isaí? Y el sacerdote le dice: pero ¿qué hombre más de confianza hay delante de ti que David? Y él no es la primera vez que viene a consultarme. Yo no tengo nada que ver en este asunto, ni sé de qué me estás hablando. Yo no participé en ninguna traición. Y Saúl, locamente, poseído por el diablo, dice: de cierto hoy morirás. Y manda a sus hombres que lo maten, pero sus propios hombres no quieren levantar la mano contra los sacerdotes. Y entonces manda a este mismo individuo que había acusado o denunciado a los sacerdotes a que los mate. Y este hombre temerariamente se levanta y mata a 85 sacerdotes. En el capítulo 22 de Primera de Samuel está este registro y dice que incluso Saúl manda matar y hiere a espada a toda la ciudad de los sacerdotes y mata mujeres, niños, incluso al ganado. No había querido matar al ganado de los amalecitas, pero ahora al ganado de los sacerdotes, de la ciudad donde vivían los sacerdotes, Saúl locamente, ya como un enfermo mental, poseído por el diablo, mata a 85 sacerdotes, a sus esposas, a sus niños, a toda su ciudad, a todo su ganado. Loco, el pueblo quedó horrorizado con esta acción de su rey, menciona Patriarcas y Profetas. Quedó viendo como que su rey era realmente un tipo desquiciado, loco. ¿Se dan cuenta lo que sucede en nuestra vida cuando no le damos lugar al Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta lo que sucede cuando acariciamos un pecado que el Señor ya nos ha mostrado y seguimos e insistimos en él? Lo que sucede, el Espíritu de Dios se aleja, y cuando el Espíritu de Dios se aleja, podemos cometer las barbaries más terribles. Ningún hombre piense: yo nunca haría eso. Solamente somos refrenados si el Espíritu Santo está en nuestro corazón, y es por eso que cada día con humildad tenemos que decirle: Dios, examíname y ve si hay en mí caminos de perversidad y llévame por el camino eterno. Ayúdame a obedecerte, ayúdame a entender tus propósitos, ayúdame a controlar mis propios instintos, apetitos y pasiones, y que todo sea puesto en el altar del sacrificio, para que tú puedas santificarme y quemar lo que esté mal delante de ti. Oh, cuánto necesitamos al Espíritu Santo. Por favor, nunca nos abandones. David, cuando se arrepintió terriblemente de su pecado, dijo: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Que Dios nunca quite su Espíritu Santo de nosotros. Luego podemos ver el triste final de Saúl. Había iniciado su reinado siendo poseído por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no mora en vasos sucios ni en aquellos que se rebelan. Como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado de idolatría, la obstinación, le dijo Samuel a Saúl. Y Saúl se había obstinado en sus pecados, en no querer humillarse delante de Dios, en justificarse, porque el pueblo me dijo, porque no humildemente reconocí y decía: realmente pequé contra el Señor. Y cuando él dice: sí, he pecado, es porque Samuel lo confronta y dice: no, no es el pueblo, tú lo has hecho. Termina en una cueva de demonios, consultando a la pitonisa de Endor, en realidad al propio Satanás. Y Satanás, que lo había inducido a rebelarse, a perseguir a David, a matar a los 85 sacerdotes, a autoexaltarse, ahora él mismo le decreta su final, porque no es Samuel el que llega, porque la Biblia dice que los muertos nada saben, que descansan.
Y Samuel no iba ahora a venir a darle un mensaje, sino que un demonio se personifica en Samuel y le da un mensaje a Saúl y le dice, hoy vas a morir y vas a terminar con tu vida aniquilada. Dios nunca da un mensaje así de desalentador, nos manda un mensaje justiciero, pero también junto con él nos manda un mensaje de restauración, de oportunidad de restauración si nos convertimos a él. Y ese día el demonio lo sentencia a Saúl y lo manda desalentado a la guerra. Así termina Saúl sus días. ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Cómo iniciamos nuestro cristianismo? ¿Cuándo nos bautizamos? ¿Cómo fue que creímos en la verdad si no fue porque el Espíritu Santo llegó a nuestros corazones y tocó nuestras vidas, nuestras mentes? ¿Y cómo hemos caminado? ¿Hemos seguido creciendo en la verdad? ¿Hemos desterrado todo aquello que el Señor nos ha mostrado que es pecaminoso delante de sus ojos? ¿Nos hemos rendido al Espíritu Santo para que cada día nos pula? ¿O nos estamos resistiendo? ¿Estamos abrazando algún pecado acariciado? ¿Estamos consintiendo que en nuestra vida se cultiven defectos de carácter que ofenden al Señor? ¿Estamos ahuyentando al Espíritu Santo de nuestra vida con acciones deliberadas? Ojalá que eso no suceda. En cuanto a mí, cada día quiero humillarme ante el Señor, pedirle humildemente y con todo el corazón perdón por mis pecados, que me ayude a no volverlos a cometer, a entregar todo mi ser a Él y que el Espíritu de Dios nunca sea parte de mi vida. Inicié mi ministerio, mi vida de cristiano, bautizándome a los 12 años con temor al Señor, entregándole mi vida al Señor de todo corazón. Y quiero que mis días terminen sirviéndole a mi Rey totalmente, más santo, más puro, para gloria de su nombre, más semejante a Jesucristo y su carácter. Ojalá esa sea también la decisión de todos nosotros. Mantente en el camino que has elegido, sirve al Señor con todo corazón, acepta con humildad sus reprensiones, humíllate delante de Él, porque la Biblia dice, humíllense bajo la poderosa mano del Señor, que a su tiempo el Señor los exaltará. El Señor mora con el humilde, con el contrito de corazón, pero desprecia al soberbio, al que no reconoce sus propios defectos y errores. Y cuando somos reprendidos por el Señor, no nos rebelemos, no mencionemos los pecados de otras personas, aceptemos los propios nuestros, no empecemos a justificarnos diciendo todos en la iglesia son pecadores, todos tienen un error, hay otros que están peores. No, que no nos importe lo que han hecho los demás, por así decirlo, que aceptemos la reprensión que Dios nos está dando y veamos que Él quiere nuestra salvación, que quiere llevarnos por un camino de santidad. Si nos entregamos al Señor, Él cumplirá sus propósitos en nuestra vida. Empezaremos llenos del Espíritu Santo y terminaremos con una doble porción, por así decirlo, como lo hizo, como Eliseo fue investido por el Espíritu Santo para cumplir un ministerio poderoso. Que Dios te bendiga, hermano mío, es mi deseo y oración. Que Dios pueda hablar a tu corazón cada día y que puedas hacer un autoanálisis, una evaluación sincera de cómo estás avanzando con el Señor y que el Señor te muestre cuáles son los errores o las cosas que necesitas cambiar, que esté interrumpiendo, que el Espíritu Santo trabaje poderosamente en tu vida y que entonces cuando los puedas percibir, humildemente le pidas perdón al Señor y decidas hacer un cambio con la ayuda de su Espíritu. Te mando un gran abrazo, que Dios te bendiga y que pases un día lleno del Espíritu Santo, es mi deseo y oración. Y que cuando Cristo venga, nosotros estemos poseídos por el Espíritu Santo para ir al cielo con el Señor. Dios te bendiga, es mi deseo y oración de todo corazón. Un grande abrazo para ti.